dato. En la tarde-noche de ayer se informaba que, dado el buen resultado fiscal por segundo mes consecutivo, el Ministerio de Economía ha decidido, extender un poco más en el tiempo el ordenamiento tarifario. Para hablar de lo que está pasando con la economía está Gonzalo Martínez Mosquera en línea. Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José Luis? ¿Bien? Bien, muy bien. Muchas gracias por haber aceptado esta conversación. Me gustaría escuchar tu análisis de lo que está pasando en el manejo de la macro en nuestro país, un manejo de la macro que tiene peculiaridades que no coinciden en nada con lo que ha pasado, creo yo, en los últimos 40 años. El gobierno baja la tasa de interés de bancos, o el Banco Central baja la tasa de interés de bancos y no se dispara el dólar. ¿Qué cosa extraña? ¿En qué fenómeno estamos viviendo? Sí, mira, a ver, si uno quiere resumir el estado de la economía y el plan de Milei, te diría que en el plano micro está tratando de llevar adelante muchas reformas de productividad que hagan que la economía argentina sea más productiva, elimine ineficiencias, y en lo que es la macro, te diría que hay dos títulos. Uno es tratar de eliminar el déficit y que el gobierno nacional tenga un superávit. Y por otro lado, esta sorpresa que fue que en diciembre el gobierno apenas había arrancado, bajó la tasa de interés de política monetaria de 133% a 100%, y la semana pasada, también de manera sorpresiva, bajó la tasa de interés de 100 a 80%. ¿Cómo repercute en la vida de la gente estos dos títulos de la macro? Bueno, algo que hay que por ahí recordarle a la gente, que muchas veces en la sociedad no se conoce y que muchos economistas, te diría que lo olvidan, es que cuando el gobierno nacional intenta tener un superávit de pesos, Uh-huh. que lo que significa es que el gobierno nacional intenta ingresar más pesos de los que le entrega a la sociedad. Uh-huh. Bueno, del otro lado del mostrador, todo el resto de la sociedad, donde estamos nosotros como ciudadanos, donde están las empresas, las provincias, los municipios, etcétera, todo ese conjunto necesariamente tiene que entregar más pesos de los que recibe, básicamente porque son dos lados de un mismo mostrador. Uh-huh. Con lo cual, cuando el gobierno nacional intenta tener un superávit de pesos, lo que está intentando, en definitiva, es que el resto de la sociedad tenga un déficit de pesos, ¿ok? Y esto es muy importante que la gente lo entienda, para entender, en dónde estamos metidos. Y cuando uno se pregunta, bueno, a ver, ¿quién del otro lado del mostrador tiene la capacidad de tener déficit de pesos, o sea, de desahorrar pesos? Uno se va a dar cuenta enseguida de que no hay nadie del otro lado del mostrador que pueda tener déficit de pesos. Piensen cada uno en su vida personal, en sus ahorros, en lo de su familia, en la empresa, y se van a dar cuenta que nadie tiene muchos más pesos de los que necesita para el día a día. Uh-huh. Con lo cual, digamos, el gobierno nacional busca un objetivo que es físicamente imposible de realizar. Ahora, vos me podrías preguntar, bueno, pero el Tesoro, que es una parte del gobierno nacional, está teniendo un superávit de pesos, el Tesoro que maneja Caputo. Uh-huh. Y la razón por la cual el gobierno nacional, el Tesoro puede tener un superávit, es que hay otra parte del gobierno nacional, que es el Banco Central, que está haciendo
el trabajo de tener déficit de pesos. O sea, el que está emitiendo los pesos hoy para que el gobierno, para que el Tesoro pueda tener superávit, es el Banco Central, por ejemplo, cuando compra dólares o cuando, por ejemplo, paga intereses sobre su deuda remunerada. De ahí, la sociedad, nosotros, sacamos los pesos que nos permiten entregar más pesos de los que recibimos del gobierno nacional. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando el gobierno nacional, el Tesoro, intenta tener un superávit de pesos, lo que nos empieza a pasar del otro lado del mostrador es que nos empezamos a quedar sin pesos, entramos en recesión y en definitiva lo que te termina pasando es que baja la recaudación impositiva y el gobierno al final de la película se va a enterar que tiene déficit por las malas. ¿Por qué por las malas? Porque en el medio dejaste un tendal de desocupados y empresas quebradas. Hace un par de meses un colega tuyo me entrevistaba en una radio, en televisión, perdón, y yo le decía, este plan de Milei lo que va a generar es un muy fuerte conflicto entre el gobierno nacional y las provincias. Porque cuando el gobierno nacional intenta tener un superávit de pesos, lo que le termina pasando a las provincias es que se dan cuenta que están forzadas a tener un déficit de pesos que obviamente no pueden tener. ¿Por qué? Porque las provincias no tienen pesos ahorrados más allá de lo que necesitan para el día a día. Y ahí empiezan los conflictos con La Rioja, que amaga con emitir una cuasimoneda, los conflictos con Kicillof, que digamos aumenta fuertemente los impuestos y el gobierno nacional llama a una rebelión fiscal. A ver, en todas las provincias seguramente hay gastos ineficientes que se pueden mejorar y que se pueden achicar. Eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, por más que ajusten lo que ajusten, la realidad es que lo que no pueden hacer las provincias es tener déficit, digamos. Entonces, este plan del gobierno no tiene patas muy cortas, porque eventualmente se va a dar cuenta que del otro lado del mostrador no tienen esa capacidad de entregar pesos que implica el plan del gobierno de tener superávit de pesos. Y repito, hoy en día podés tenerlo porque el Banco Central le está entregando pesos a la sociedad a través de la compra de dólares y a través de el pago de la tasa de interés. La compra de dólares se te empieza a reducir, se te va a empezar a reducir a medida que perdés competitividad. Recordemos que tenés el dólar planchado, sí, claro, y que tenés inflación. Eso resta competitividad a la economía argentina, con lo cual las exportaciones netas te van a empezar a caer y el Banco Central no va a tener tanta disponibilidad de dólares para poder comprarlo a cambio de pesos. Y aparte, el gobierno nacional está bajando la tasa de interés, lo cual, por otro lado, resta pesos a la sociedad para pagar los impuestos. Digamos, la tasa de interés esa que paga el gobierno nacional a través del Banco Central son pesos que recibe la sociedad y que puede usarlos para pagar impuestos. Con lo cual, digamos, yo estoy esperando que siga este proceso recesivo mientras el gobierno nacional insista con eliminar su déficit y que eventualmente, digamos, ese proceso recesivo reduzca fuertemente la recaudación, cosa que ya está pasando, y el gobierno nacional se vea forzado a tener un déficit. Y si tengo un minuto, me gustaría comentarte sobre la tasa de interés. Sí, claro, por supuesto que era algo como núcleo de esto, ¿no?
Sí, Decime. sí, básicamente, para que la gente lo entienda, digamos, el gobierno nacional, a través del Banco Central, paga una tasa de interés en pesos sobre sus pasivos remunerados, sobre su deuda, Ujú. que él determina, o sea, podría definir que la tasa de interés sea 0%, que sea 200%, digamos, todos los días el gobierno nacional tiene la potestad de definir qué tasa paga, y cuanto más alta es la tasa de interés, mayor es la emisión monetaria para pagar esos intereses. La pregunta es, ¿por qué el gobierno podría decidir subir la tasa de interés? Y lo que en general enseñan los economistas es que uno, cuando sube la tasa de interés, lo que está haciendo es frenar la economía y la inflación. Desde mi punto de vista, eso está errado, y están confundiendo el acelerador con el freno, lo cual genera que cuando suben la tasa de interés, esa mayor emisión monetaria genera mayor inflación, no menor. Y estas decisiones que ha tomado el Banco Central de bajar la tasa de interés van a generar una reducción en la emisión monetaria fenomenal, que va a hacer que la tasa de inflación caiga. Ujú. Todos los economistas, cuando vos les decías que había que bajar la tasa de interés, lo que te decían es no. Lo que va a ocurrir si haces eso es que nadie va a renovar sus plazos fijos, se van a ir al dólar y el dólar se Mm. te va a disparar. Bueno, acaba de pegarle un hachazo fenomenal el Banco Central a la tasa de interés, y el dólar prácticamente ni se enteró. Yo me pregunto Mm. dónde están todos los economistas dando explicaciones respecto a por qué no bajamos la tasa de interés antes, y desde mi punto de vista hay que seguir bajándola ya mismo. O sea, nos estamos ahorrando una emisión monetaria fenomenal por esta baja en la tasa de interés, y vos fijate que la repercusión en el dólar fue nula No, prácticamente. claro, por eso, sí, justamente. Justamente. La verdad, interesantísimo. Gonzalo, te agradezco mucho, que tengas un gran día, muy amable. Muchísimas gracias a vos. Bueno, Gonzalo Martínez Mosquera, analista económico, asimismo es autor de un libro que me voy a tomar la tarea de leer,